El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha concedido en esta preciosa mañana compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Antes de empezar, Dios, vendremos en palabras de oración dándole gracias a nuestro Padre Celestial por su favor y sus misericordias a nuestras vidas. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos has concedido para alabar, para glorificar y para escudriñar tu palabra bendita. Esa palabra, Padre eterno, que es poder y es potencia para todo aquel que en ella cree. Y que sea usted, Padre eterno, quien venga hablando a su pueblo en labios prestados, así como usted le concedió a sus apóstoles y profetas llevar esa palabra de vida eterna, siendo inspirados por medio de su Santo Espíritu. De tal manera, Padre eterno, que seamos edificados y sobreedificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Padre eterno, en tus manos depositamos nuestras vidas y que seas tú quien nos guíe en esta preciosa mañana al hablar de tu palabra. Todo te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, amados hermanos, y el día de hoy vamos a Dios, dar comienzo a esta pequeña lectura y reflexión de la palabra del Señor en Gloria de Dios en el libro de Primera de Samuel, en su capítulo 30, versículos 6 al 8. Gloria a Dios. Repito, Primera de Samuel, en su capítulo 30, versículo 6 al 8. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Gloria a Dios. Como podemos ver, amados hermanos de Dios, David había salido a pelear junto a los filisteos, pueblo con el cual se vio obligado a morar luego de sufrir más de 10 años de persecución por parte del rey Saúl. Y mientras estaban David y sus hombres lejos de casa, vinieron a saquear a su pueblo y se llevaron a los cautivos, a las mujeres y niños. Cuando los guerreros regresaron juntamente con David a casa, se encontraron con un cuadro verdaderamente desolador, el cual produjo en ellos una genuina amargura. Pero hay algo que debemos destacar, amados hermanos de Dios, que claramente David se fortaleció en Jehová su Dios, pero eso no quiere decir que él no hubiera sufrido de la misma manera que estos hombres estaban sufriendo. Si leemos unos versículos un poquito para atrás, nos damos cuenta, amados hermanos, vamos a leer desde el versículo 1 para darle contexto a la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 1 de Primera de Samuel en su capítulo 30 y nos dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día,
Los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y cabe destacar, como nos dice el versículo 5, amados hermanos, incluso las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Como nos damos cuenta, amados hermanos, fue un momento de amargura general, pero nos damos cuenta que también David había sufrido, amados hermanos, gloria a Dios, el embiste, gloria a Dios, de estos hombres. Pero no quiere decir, amados hermanos, que él no sintiera la pérdida en ese mismo momento, al igual que ellos, como nos dice la palabra del Señor, amados hermanos, gloria a Dios, que cuando usted lo lee en el versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Fue un momento de amargura y de desesperación de todos, incluido a David, porque él también había tenido una pérdida de sus dos esposas, amados hermanos, pero la única diferencia entre aquellos varones que seguían a David y David es que David se fortalecía en Jehová su Dios. Y como lo sabemos, amados hermanos, quien ha asumido responsabilidades frente a otros, como las tenía David, se va a enfrentar ocasionalmente a situaciones de profunda crisis que pueden tener consecuencias devastadoras para el grupo. David, amados hermanos, decidió salir a la batalla y los demás le siguieron, pero eso implicaba que para los demás, David, en cierto punto, tenía la culpa. Y esto es parte de la realidad que le toca vivir a cada líder. En algunas pocas situaciones, los seguidores cuestionarán duramente al líder y hasta contemplarán medidas drásticas contra su persona. Como nos podemos ver, los hombres de David querían matarlo. Ellos, amados hermanos, querían saciar de cierto modo, amados hermanos, todo lo que sentían y expresarlo en violencia contra David cuando David no había tenido la culpa. Pero si bien no había tenido la culpa, todos lo cuestionaban a él por ser el líder del grupo. Y como nos podemos dar cuenta, en situaciones de crisis como estas, siempre afloran en nosotros las reacciones más carnales. Claro que nos lamentamos por lo ocurrido. Claro que nos preocupamos por las posibles consecuencias. Incluso muchos, amados hermanos, cuestionan los pasos que nos llevaron a la crisis. Algunos se enojan con los que estaban más cerca nuestro. Buscamos, como muchos, amados hermanos, en una situación de crisis, usted se podrá dar cuenta que siempre hay alguien que busca echarle la culpa a alguien. Algunos se apresuran a tomar decisiones imprudentes. Todas estas cosas, amados hermanos, rara vez contribuyen a una solución. ¿Qué quiere decir? Que, amados hermanos, golpear y matar a David no solucionaba el problema. Pero claro, podemos ver que David, amados hermanos, en cada cosa que él hacía, buscaba la instrucción del Señor. Buscaba consultar al Señor porque él sabía que su refugio estaba en Dios. Y nos damos cuenta cuán instructivo resulta entonces
observar el comportamiento de David en esta grave crisis que le tocó enfrentar. Porque muchas veces cuando nosotros mismos estamos en aflicción, en angustia, en necesidad, cuando las cosas nos salen mal, amados hermanos, y sufrimos las consecuencias, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted le va a echar la culpa a alguien? ¿Se va a enojar? ¿Pelear con alguien más? ¿O va a acercarse a su Dios? ¿Va a rogarle a Él y se fortalecerá en Él? Porque eso exactamente es lo que hizo David. Podemos darnos cuenta, en primer lugar, que la reacción instintiva de un hombre acostumbrado a caminar con Dios es que se fortalece, amados hermanos, en su Dios. Y lo leemos: David halló fortaleza en Jehová su Dios. Porque el hombre maduro, amados hermanos, de sus sentimientos y de sus intenciones, debe inmediatamente procurar en tiempos de crisis acercarse a la única persona que puede darle la perspectiva correcta de las cosas. Claro, devolviendo el equilibrio y la tranquilidad en medio de la tormenta. ¿Y quién más podría ser sino Dios mismo? David, como lo vemos en muchas otras situaciones, como lo había hecho siempre, no se demoró en buscar del Señor la fortaleza que él mismo no poseía. Al igual que los demás, también David lloró. Al igual que los demás, David también sintió amargura en su mente y en su corazón, pero no se quedó en su amargura, no se quedó en su llanto, en su lloro. No, prosiguió hacia adelante y dijo: oye, algo se tiene que hacer, esto no se puede quedar así. Como lo vemos en segundo lugar, pues habiendo estabilizado sus emociones y fortalecido su espíritu, David no se puso a estudiar la situación para ver cómo podía salir de ella. David, como tal, llamó al sacerdote para buscar no su sabiduría, sino la sabiduría que viene de parte de Dios. En específico para David, una palabra específica para que este grave problema pueda ser solucionado. Él sabía que en última instancia no importaba su propia opinión, ya que, amados hermanos, él sabía que era de extrema importancia recibir instrucción del que verdaderamente controla todas las cosas. Y como vemos, el resultado fue que David no solamente fue fortalecido, sino que también se le dieron los pasos apropiados para recuperar todo lo que había perdido, y se logró de esta manera una victoria importante no solo para él, sino para el grupo entero. La pregunta para nosotros es: ¿cómo actuamos en situaciones de crisis? ¿Nos enojamos? ¿Nos sentimos derrotados? ¿Lloramos? ¿O nos acercamos a nuestro Dios? ¿O buscamos al único que tiene la capacidad de ayudarnos en estos tiempos de crisis? Y la pregunta es, amado hermano, ¿cuáles de estas reacciones contribuyen a empeorar el problema en estos momentos de crisis? Porque vemos que las reacciones del grupo, amados hermanos, de matar a David no solucionaban el problema. Y lo que siempre nosotros debemos entender es: ¿qué cosas puedo hacer yo para manejar con mayor sabiduría estos tiempos de crisis? David nos lo responde a nosotros. Él se fortaleció en Jehová, buscó al Señor, buscó la respuesta del Señor y siguió adelante. Ya que, aunque son momentos difíciles de transitar, amado hermano, no pierda nunca de vista que algunas de las lecciones
más dramáticas e impactantes en la vida de los cristianos vendrán cuando ellos tengan la oportunidad de observarlo en situaciones de crisis. Si usted se da cuenta, amados hermanos, para aquellos que tienen o tenemos hijos, nuestros hijos de cierta manera se ven reflejados en nosotros. Y de la manera que nosotros solucionemos los problemas y busquemos a Dios, ellos también, amados hermanos, gloria a Dios, serán influidos por nuestra reacción. Por aquellos, amados hermanos, que no son cristianos y ven cómo reaccionamos ante la crisis, fortaleciéndonos en el Señor, nosotros, amados hermanos, tenemos que ser ejemplo para ellos también. Es allí, en el tiempo de crisis, amados hermanos, es donde aflorará lo mejor, o en todo caso, amados hermanos, lo peor que hay en el corazón del hombre. Como lo vemos, para David afloró lo mejor. Buscó a su Dios, consultó a su Dios, se fortaleció en su Dios. Pero para el grupo, amados hermanos, gloria a Dios, salió lo peor. Claro, todos lloraron. Claro, todos amargaron su día, amados hermanos, gloria a Dios. Pero claro está que buscar culpables, amados hermanos, nunca será la solución. Nunca, amados hermanos, nos devolverá lo perdido. Así que, amados hermanos, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, y acerquémonos confiadamente a Él, pidiéndole, amados hermanos, como nos dice la palabra del Señor, que cuando nosotros estemos alegres, cantemos alabanzas, himnos, amados hermanos, pero cuando nosotros estemos en angustia, en enfermedad, consideremos, oremos, amados hermanos, busquemos al Señor, porque solamente Él es el que nos dará la salida y nos dará la victoria, sabiendo primeramente, amados hermanos, que muchas veces es necesario que probemos la pérdida. A veces es necesario para nuestras vidas que nos sintamos derrotados, aunque verdaderamente no lo estemos. David en ese momento, como todo el grupo, perdió, sintió la derrota, pero eso no significaba que estaba derrotado. Solo significaba que tenía que seguir adelante para poder, amados hermanos, obtener nuevamente lo que había perdido. Así que, amados hermanos, que el Señor le bendiga. Y primeramente, Dios, estaremos continuamente, gloria a Dios, grabando, gloria a Dios, estos mensajes para que usted pueda ser fortalecido en la palabra del Señor, para que encontremos luz en la palabra del Señor, dándole a ese texto, ese contexto tan necesario para nuestras vidas. Que el Señor le bendiga.